Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a ver diferentes conceptos de sumabilidad. Este es un tema muy interesante y entronca con un vídeo anterior en el que explicábamos una paradoja que se obtenía con la suma de la infinidad de todos los números enteros positivos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una sucesión a sub n, de números reales o complejos, ¿vale?, que voy a poner de esta forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, así sucesivamente, en notación que podríamos llamar de familia. Pues como digo, si tenemos una sucesión de este tipo, podemos escribir simbólicamente su suma: a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntos suspensivos. Como ya dije, esto es un proceso infinito y hay que dotarle de sentido. Vale, vamos a dotarle de sentido en tres vertientes. Vamos a explicar qué significaría que esto fuera sumable Cauchy, sumable Césaro o bien sumable Abel. Voy a coger un ejemplo concreto y ahí en ese ejemplo concreto lo vais a ver con más sencillez, pero los conceptos no son especialmente difíciles. Bien, voy a considerar la sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, ¿veis? Una sucesión alternada. Su término general lo podríais poner, quizás, pues así, menos 1 elevado a n, directamente. ¿Lo veis? Menos 1 elevado a 1 sería menos 1, menos 1 elevado a 2 sería 1, menos 1 elevado a 3, menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué entendemos que esta sucesión, o qué entendemos al decir que esa sucesión es sumable Cauchy? Es decir, que esta suma existe en el sentido de Cauchy. Pues entendemos que cuando formamos las sumas parciales, es decir, cuando creamos esta sucesión, que su primer término es el primer término de esta, el segundo término la suma de los dos primeros, el tercer término la suma de los tres, ¿lo veis? El cuarto término la suma de los cuatro, y así sucesivamente, converge a un determinado número real alfa. Converge en el sentido de la topología usual de los números complejos o de los números reales, en este caso. Como veis, esta sucesión no es sumable Cauchy. Ese es el sentido usual de las series numéricas que se estudia en los primeros cursos de carreras universitarias. No es sumable Cauchy porque la serie, o mejor dicho, la sucesión de sus sumas parciales no converge en la topología usual de R. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué significaría que fuera sumable Césaro. Bien, en lugar de formar esta sucesión de sumas parciales, voy a formar la sucesión de las medias de las sumas parciales. ¿Me explico? El primer término de esta nueva sucesión, sigma sub n, sería la media de menos 1, o sea, menos 1. La segunda sería la media de menos 1 y 1, media aritmética, menos 1 más 1, partido 2, es decir, 0. ¿Lo veis? En realidad están aquí las sumas, lo único que tendría que hacer es dividirlo por el lugar que ocupan, ¿no? Este sería menos 1 partido 3. Como veis, este más este, partido 3. Luego sería 0. ¿Lo veis? Luego, claro, sería menos 1 partido 4. 1, 2, 3, 4, al sumarlos daría 0, pero luego al sumarle este, que es el que aparece aquí, esto sería menos 1 partido 5, perdón, ¿lo veis?
2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Este sería 0 porque sumaríamos 6 y como hay 3 menos 1 y 3 más 1, pues desaparecerían, ¿no? 0, 0, 0, 0 partido 6, vale, y así sucesivamente. Bien, pues decimos que es sumable césaro si esta sucesión que acabamos de formar tiende a algún valor concreto en la topología usual de los números reales o complejos. Como veis, es sumable césaro porque es fácil ver que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión es precisamente 0. Así que puedo decir que es sumable césaro. ¿Vale? Sin embargo, no es sumable Cauchy. Y podría escribir menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más igual a 0, dando a entender que esta expresión refleja la sumabilidad césaro. Lo es en sentido de la sumabilidad césaro. Pero, por supuesto, no podría escribir esto si estuviera haciéndolo en el sentido de Cauchy. Bien, y por último, para ver si es sumable Abel, lo que tengo que hacer es formar una serie de potencias con los términos de la sucesión. Es decir, menos 1 más x por 1 menos 1 por x cuadrado más 1 por x cubo y así sucesivamente. Bien, simbólicamente, como veis, esto sería menos 1 elevado a n por x elevado a n desde que n es 0 hasta infinito. Lo veis, sencillamente he tomado esto como los coeficientes de la serie de potencias en x correspondientes. ¿Lo veis? Termino con x elevado a 0, termino con x elevado a 1, termino con x al cuadrado. Exactamente. Vale, entonces aquí si pongo n igual a 0 sería 1, si pongo n igual a 1 sería negativo, así que aquí voy a poner n más 1. Exacto. ¿Lo veis? Ahora sí. Porque cuando ponga, por ejemplo, n igual a 2, aquí será x cuadrado, y aquí será negativo, que es lo que aparece aquí. Y cuando ponga n igual a 3, aquí será positivo y aquí será x cubo. Vale. Bien, yo sé que esta serie, cuando x en valor absoluto es menor que 1, cuando está comprendido entre estos valores, o pertenece a este intervalo, converge, ¿no? Y su valor es el siguiente. No es difícil, podemos escribirlo así, menos 1 elevado a n por x elevado a n, saco el menos 1 fuera, ¿vale? No hay mayor problema. Agrupo para que quede así, y ahora, teniendo en cuenta que esto se puede considerar una progresión geométrica de razón menos x, por lo tanto converge para estas condiciones, se puede poner como el primer término 1 partido 1 menos la razón. Es decir, sería menos 1 partido 1 más x. Pues bien, una vez conseguimos esa expresión, cuando haga el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la serie, estoy haciendo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esto, y me va a dar menos 1 medio. ¿Lo veis? Sencillamente sustituyo 1 y ya está. Bien, entonces podría escribir también que menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más, así, puntos suspensivos, es igual a menos 1 medio. Pero eso solamente tendría sentido con esta definición de sumabilidad. Es decir, siendo sumable Abel, la suma daría eso. ¿Qué utilidad tienen estas diferentes formas de sumar todos los términos de una sucesión? La suma de una determinada serie desde puntos de vista diferentes. ¿Qué utilidad tiene? Tiene bastante utilidad para ciertas cuestiones de análisis superior. Pero
al exigir estas otras formas de sumar, perdemos ciertas propiedades que se le tienen que exigir a la suma, para que de alguna forma, a la suma de infinitos términos, para que de alguna forma se parezca a la suma usual. Es decir, que tú introduces, por ejemplo, un 0, en lugar de tener esta sucesión, tienes esta, 0, menos 1, 1, menos 1, ¿vale? Y no se debería alterar. Si metes una infinidad de ceros, por ejemplo, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, tampoco se debería alterar, ¿de acuerdo? Y otra serie de propiedades más de tipo algebraico, ¿no? Que si converge en un sentido una y converge en un sentido, el mismo sentido otra, su suma tiene que converger en el mismo sentido y ser igual a la suma de las sumas respectivas. Vamos, en principio perdemos esas propiedades cuando exigimos este tipo de sumas. Eso lo veré en un próximo vídeo.